Los textos escogidos de hoy día son un poquito complejos, pero los hago a propósito porque siento que a veces nosotros nos venimos a la iglesia tantas veces en la temporada de Adviento que sentimos todo, que conocemos la historia, que Jesús nace en un portal en Belén y ya. Y pasamos todo un mes hablando de eso. Pero la verdad de las cosas es que lo que Dios está haciendo en la persona de Jesucristo es tan impactante y tan importante para nuestras vidas hoy, que no quiero que perdamos la bendición de entender más. Primero, quiero comenzar con Génesis. Es muy no común comenzar con Génesis en el tiempo de Adviento, pero si van en sus Biblias o en sus boletines, vemos en Génesis 1 que Dios en el principio creó ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. Y después de crear los cielos y la tierra, Dios comenzó a mover sobre las aguas que existía y separaba y creaba luz y oscuridad. Luz y oscuridad. Y dice que la luz representaba el día y la oscuridad la noche. Y dice que después de eso pasó un día de la creación. En tus propias vidas, cuando estás luchando con algo, ¿es el día o es la noche que es más difícil para su corazón? ¿Cuál? Cuando tiene trastornos adentro, cuando tiene peticiones de oración, ¿cuándo es que más te cuesta? ¿En el día con la luz o en la noche en la soledad? En la noche, ¿verdad? ¿Quién no se ha despertado en la noche con peticiones de oración? ¿Quién en la noche no ha clamado, Señor, venga, cuando viene el amanecer? Por eso tenemos esa promesa tan linda y tan importante, que las misericordias del Señor son nuevas cada día, cada mañana. Porque a veces cuando estamos en la oscuridad de la noche, necesitamos tener la esperanza de la luz que viene. Lo impactante para mí es que en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Jesús mismo dice que Él es la estrella brillante de, ¿quién sabe? De David y de la mañana. La estrella más brillante de la mañana. Entonces quiero que ustedes contemplan en la creación que primero Dios está en el comienzo de la creación, moviéndose sobre las aguas no formadas, diciendo que haya luz, separando luz de oscuridad. Y en el último libro de la Biblia, Dios a través de Jesús nos está diciendo: yo soy la estrella brillante de la mañana. Dios es la luz en la oscuridad. El tema de esta serie de sermones es encontrando estrellas cuando se nos va la esperanza. Muchas veces pensamos que la temporada de Adviento y de Navidad es una luz fuerte, que tenemos que tener muchas luces. ¿Has visto esa casa que tiene tantas luces que uno quiere preguntar cuánto cuesta, verdad? Luces tras luces tras luces. Se vuelve un espectáculo su propia casa. O el hecho que muchas veces en esa temporada de Navidad tenemos tantas fiestas, tantas cosas que tenemos que hacer, que vamos corriendo de una cosa al siguiente y sentimos el apuro de estar con gente, pero no la paz que pasa sobre todo entender. A veces nosotros vemos esa presión de gastar dinero, de mostrar amor en comprando y comprando y comprando. Y nos sentimos afuera porque no tenemos los recursos, no tenemos la energía para tantas fiestas, no tenemos el dinero para tantos regalos,
no tenemos el deseo de tantas luces en nuestra casa. Y sentimos hasta fuera del temporada de Adviento. Pero yo creo que el verdadero Adviento es una cosa muy diferente a lo que el mundo presenta. El Adviento del entender de Dios es una promesa de Dios con nosotros del principio, en medio y hasta la eternidad de nuestras vidas. Y es la evidencia de Dios con nosotros en la persona de Jesucristo. En la misma manera que Dios sopló sobre las aguas para separarlo, Dios sopló en tus pulmones. ¿Y es el aliento de quién en tus pulmones? El aliento de Dios. Dios ha estado con nosotros desde nuestra creación. Y Dios estará con nosotros hasta la eternidad. Lo interesante de lo que estamos encontrando en ese texto de primero de Macabeo es que encontramos que el pueblo de Israel tenía que enfrentar mucho sufrimiento. Levanta la mano si has experimentado sufrimiento aún en medio de la temporada de Adviento. Levanta la mano. Levanta la mano. Todo el mundo tiene huecos adentro de su corazón que a veces al entrar con las luces y la fiesta lo aplastamos y lo ignoramos. Pero la verdad de las cosas es que hay cosas internas en cada uno de nosotros donde necesitamos que el Dios verdadero, Emmanuel, Dios con nosotros, entre. Pero si pasamos un mes ignorando el sufrimiento nuestro y de otros, ¿cómo es que Dios encarnado va a sanarnos, va a acompañarnos, va a estar con nosotros? En el primero de Macabeo encontramos el pueblo de Israel otra vez bajo sufrimiento. Nosotros como iglesia leemos el texto de Jeremías y leemos todos esos textos difíciles de cómo luchó el pueblo de Dios. Y en ese texto de primero de Macabeo encontramos que otra vez están siendo oprimidos. Si se acuerda lo que leyó la pastora, dice que el encargado de Egipto entró con arrogancia en el santuario de Israel y se apoderó del altar del oro, del candelabro y de todos sus accesorios, de la mesa para los panes sagrados. Imagínense si estuviéramos aquí adorando a Dios y alguien entra y comienza a robar todo lo que está en el altar. Que roban las luces, las velas que son símbolo de la presencia de Dios. Que roben las telas del altar donde tenemos la Santa Cena. ¿Cómo se imagina que la gente de Jerusalén se sentía? Destrozado de completo, porque estaba bajo sufrimiento. Y eso es un sufrimiento que dura no solamente un par de años, pero del final del Antiguo Testamento de Malaquías hasta el comienzo del Evangelio hay 400 años, que es considerado el periodo de silencio. 400 años de sufrimiento. Muchas veces conocemos que el pueblo de Israel daba vuelta por ¿cuántos años en el desierto? 40 años en búsqueda de la tierra prometida. Pero una vez que habían entrado, una vez que se había establecido el pueblo de Israel, allí pasaron bajo muchos imperios 400 años de sufrimiento. En tu propia jornada de fe, ¿has tenido tu parte de sufrimiento? ¿Has tenido tus años de silencio? Donde sentías que oraba al Señor y que no tenía respuesta como quería. Tu periodo de oscuridad, donde preguntaba, Señor, ¿dónde vas a actuar? He perdido mi belleza,
He perdido mi gracia y he perdido mi honra, Señor. Así estaba el pueblo de Israel. Muchas veces leemos los textos de Adviento creyendo que todo estaba bien, que Dios entró en un mundo que estaba más o menos estable, cuando la verdad de las cosas es que la entrada de Dios al pueblo de Israel fue una entrada después de mucho tiempo de esperar. Entonces, si no me escuché nada más hoy día, yo quiero ser la persona que les invita a entrar en esa temporada con todo su ser, con las partes de tus relaciones que no tienen sentido, con sus dificultades financieras que se sienten como carga, con la falta de orden en las leyes migratorias de ese país, con todo lo que es difícil. Hay que entrar en la presencia de Dios. Porque si no tuviéramos necesidad, no sería tan impactante que Dios entra en este mundo. Cuando vemos la historia de Génesis, no es solamente que Dios estaba presente creando, pero Dios literalmente separa la luz de la oscuridad. Crea animales y plantas y lo último que Dios crea son los seres humanos en su imagen y semejanza. Y los pone a todos en un jardín para vivir en paz y para vivir para la eternidad. Entonces, ¿qué es la causa de la oscuridad que entra otra vez? ¿Qué pasa? La desobediencia y el pecado. Y nos va separando de Dios. Entonces, quiero que nosotros pensemos que es el pecado de otros en tu vida y tu propio pecado que ha creado un contexto en medio de tu vida donde necesita a un Dios venir. No solamente un Dios que va a venir para ponerte luces y darte alegría. Un Dios que entra en la oscuridad del desorden con una luz que no se puede ser vencido por la oscuridad. Quiero que abren sus Biblias, por favor. Porque ya hemos leído el primero de Génesis. Y ahora quiero que leemos el primero de Juan. Por favor, abren sus Biblias o en sus teléfonos o me oyen mientras yo se los leo. Pero el primero de Juan es algo escrito en base de lo que escuchamos en Génesis 1. El primero de Juan dice lo siguiente. En el principio ya existía el verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Suena como Génesis, ¿verdad? Dios estaba en el principio creando la tierra y el cielo. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Estoy en el Evangelio de Juan. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida. Y la vida era la... ¿Qué cosa? ¿Quién está conmigo? La vida era la... ¿Qué dice el texto? La luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan y continúe el texto. En la misma manera que Dios estaba presente en la creación, Dios está presente cuando Dios se encarna en la persona de Jesús. Pero algo más importante encontramos en primero de Juan. Hay oscuridad, pero la luz no puede ser vencido por la oscuridad.
Imagínense el pueblo de Israel, 400 años de opresión. Imagínense Zacarías, cuántos años él había esperado como sacerdote en el templo, haciendo todo lo correcto que debía de hacer, y no tenía hijos y estaba mayor de edad, y no ha venido el Salvador del pueblo de Israel, y él todavía continúe hasta el día cualquiera que él entra en el templo para hacer sus quehaceres normales, y en ese entonces está un ángel a la derecha del altar del incienso, y el ángel le dice ¿qué cosa? ¿Qué le dice? Que él y su esposa van a tener ¿qué? Un niño. Ese niño va a ser llamado Juan. Ese niño va a traer gozo para el pueblo y va a retornar padres a sus hijos y los desobedientes hacia la sabiduría de los justos. Va a traer los que están en oscuridad hacia la luz. Tanto tiempo que ha esperado Zacarías, y cuando el ángel le dice eso, ¿qué es la respuesta de Zacarías al ángel? ¿Cómo es posible? Yo soy demasiado viejo. Mi esposa es igual de vieja como yo. Y muchos años hemos estado esperando la liberación y no ha venido. Y el ángel le dice a Zacarías, por no creerme, por no creer que Dios me ha enviado, usted va a estar en silencio hasta que se cumple el nacimiento de Juan, que va a ser su hijo. Y así pasa. Sale del templo, la gente intenta comunicarse con él, no puede porque está mudo, va de regreso a su casa con señas, se acuesta con su esposa, me imagino. Y la esposa en 5 meses está en seclusión, como parecido al silencio de Zacarías. Y después de eso nace Juan. Y Juan el Bautista anuncia la venida de ¿quién? Jesucristo. Lo que quiero que nosotros entendemos es que la historia es más de lo material de este mundo. Es un entender profundo de Dios, que el pecado es real, que el sufrimiento en tu corazón es visible a Dios, que los huecos donde está extrañando a alguien, Dios lo ve, que la manera en que la violencia y la opresión y que no te pagan lo que deben y la presión financiera, todo eso el Señor lo ve. Y aunque parezca 400 años de silencio y de sufrimiento, Dios está obrando. Dios está actuando. Y Dios está presente. Entonces cuando entendemos que Dios está con nosotros, reconociendo todo lo difícil, entramos en un entender más profundo todavía. Hay un libro que solamente está en inglés, desgraciadamente, pero habla del primer adviento en Palestina. Y el autor dice que es solamente viendo nuestros lamentos, viendo nuestras necesidades, nombrando la injusticia que nos rodea, que nos abre a la posibilidad que Dios lo puede transformar. Porque si usted y yo pasamos toda esta temporada intentando fingir que todo está bien, si pasamos así, ¿para qué necesitamos un Salvador? ¿Para qué necesitamos la presencia de Dios? Yo no sé ustedes, pero el Señor ha estado encima de mi corazón en estas semanas. La necesidad del pueblo a nuestro alrededor ni te lo puedo contar. Tenemos 18 familias refugiadas viviendo en hoteles aquí por Research Boulevard en Shady Grove, que nosotros como iglesia estamos intentando organizar familias de adoptarles para Navidad. Pero eso no responde al hecho que no tienen casa,
y que sus necesidades de comida persisten y que el sistema migratorio está tan roto que todavía hay buses viniendo con personas sin ninguna orientación en este país, necesitados de misericordia el lugar. Encima de eso, nosotros tenemos varias familias con necesidad que están siendo adoptados para Navidad. Y no les digo que me llaman a cada rato: pastora, me están quitando del apartamento, no puedo pagar el alquiler. Pastora, yo tengo hambre, ¿me puede ayudar con eso? Pastora, ¿puedo venir a buscar ropa para mi familia? La necesidad está extremo en este momento. Y no te lo digo para decir que todo está perdido. Te lo digo para decir que Dios está encarnando en medio de nosotros en un mundo que está quebrantado y injusto. Y necesitamos el mensaje de un Dios justo, un Dios presente, un Dios que actúa aún sobre lo largo de los años. Lo necesitamos. No sé si ustedes han escuchado, pero Elvin Castro, miembro de esa congregación, falleció su mami el mero día de Acción de Gracia. Imagínense el dolor de esa familia. El velorio de ella es jueves toda la noche y el entierro es el viernes a las 11. Pero hay luto, hay necesidad, hay injusticia. Y en medio de todo eso hay un Dios que no nos abandona. Un Dios que nos creó, un Dios que está en medio de los 400 años de silencio, un Dios que se revela con un ángel a nosotros, y a veces somos como Zacarías y no le creemos, pero no sabe el Señor tanto que he esperado. Mejor que no hable, dice el Señor, para que reflexione un poquito más. Dios es real, hermanos, y el pecado en el mundo es real. Y la encarnación de Jesucristo es la continuación de la creación, de Dios no abandonándonos, de Dios actuando por nosotros. Este Adviento, además de tener un santuario lindo, porque es lindo, con adornos lindos y luces por todos lados, además de todo eso, yo quiero ser un pueblo que está preparado por la venida de Dios. Un pueblo preparado para caminar con los más quebrantados de corazón. Un pueblo dispuesto a dejar la necesidad de otros penetrar en nosotros y reconocer nuestra necesidad. Porque el arrepentimiento, la transformación y la cercanía de Dios a nosotros depende de nosotros estando honestos delante de Dios con todas nuestras necesidades.